Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Espero que mi contenido sea de tu agrado y si es así, considera suscribirte. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso de una niña de 10 años que cruzaba el bosque en su bicicleta para regresar a su casa después de pasar una tarde en casa de su prima en un pueblo cercano, pero esta nunca llegó. Si tú quieres saber más detalles sobre este caso, quédate aquí y acompáñame a conocer más sobre esta historia. El caso conocido como el de la niña de la caja ocurrió en Alemania en 1981 cuando Ursula Herrmann, de tan solo 10 años, regresaba en su bicicleta por un sendero que bordeaba un lago en el pueblo de Eching, en Alemania. Había cenado temprano en la casa de sus tíos a 2,5 km. Esa pedaleada que le llevaba 10 minutos fue interrumpida. La búsqueda desesperada y el misterio que envolvió el caso a lo largo de las décadas. Úrsula era la menor de 4 hermanos. Ella se puso su cómodo pantalón color verde, un saco de lana gris, unas sandalias y salió caminando hacia el colegio, ubicado a pocas cuadras. Volvió unas horas después y su querido hermano mayor Michael, tenía 18 años, le ayudó a practicar las lecciones de piano. Ella era una niña muy activa y asistía a clases de piano y de gimnasia. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a salir. Úrsula subió a su bicicleta roja y pedaleó con fuerza por el sendero que bordeaba el agua, cruzando un bosque de pinos. En ese paisaje familiar de ensueño había crecido. Llegó a tiempo, y su prima, quien vivía en esa población, iba a la misma clase. Terminada la hora de la gimnasia, salieron juntas y cenarían en la casa de sus tíos. Comieron temprano, como suelen hacer en los países de Europa. Luego de pasado unos minutos, su madre llamó, quien le dijo a su tía que ya era hora de que emprendiera su regreso. Todavía había luz y no quería que volviera sola de noche. 2,5 km separaban de otro pueblo, unas 25 cuadras. A Úrsula solo le llevaba 10 minutos recorrer esa distancia. Salió enseguida y se fue en su bicicleta roja. 30 minutos después, la madre de Úrsula volvió a llamar a su hermana para ver si su hija se había demorado en salir. Ella le dijo que no, que hacía 25 minutos se había marchado. Ambas se asustaron inmediatamente y no era lógico que tardara tanto, y ya se estaba haciendo de noche. El padre de Úrsula corrió hacia el camino que solía hacer su hija. Bordeó el lago y en la mitad se encontró con su cuñado, quien había hecho lo mismo. No habían rastros de Úrsula en ningún lado. Solo hacían unas horas que la menor estaba desaparecida y ya todos temían lo peor. El lugar se comenzó a poblar de vecinos, bomberos y policías con antorchas. Algunos rastrillaban el agua, otros las hojas. Llovía suave y sin pausa. A las 11:15, un perro entrenado de rastreo los condujo unos 20 o 30 metros dentro de la maleza, cerca de un embarcadero. Allí estaba abandonada la bicicleta roja de Úrsula y el escalofrío fue general. Poco podían hacer en el medio de la oscuridad. Con el corazón encogido, debieron esperar las primeras luces de la mañana para reanudar la búsqueda. Decenas de oficiales con impermeables y botas de goma se abrieron en abanico para rastrillar el bosque. Un helicóptero sobrevolaba el lugar y barcos y buzos entrenados sondeaban el lago. Buscaban por aire, cielo, agua y tierra a la pequeña Úrsula, que llevaba el pelo rubio corto y un espeso flequillo. No la buscaban donde realmente estaba, bajo tierra. 36 horas después sonó el teléfono en la casa de los Herrmann. Cuando su madre levantó el tubo hubo un silencio absoluto y solo se escuchó una melodía en la estación de la radio. Cortaron 3 veces y llamaron 3 veces y las 3 veces colgaron. La policía ya grababa las llamadas. El viernes del mediodía el cartero del pueblo llegó con un sobre. El papá lo abrió y dentro había un pedido de rescate confeccionado con retazos de diarios y comenzaba diciendo: secuestramos a su hija
y continuaba. Si alguna vez quieres volver a ver a tu hija con vida, debes pagar 2 millones de marcos alemanes. Esto sería el equivalente a $1,500,000 el día de hoy. Las autoridades supusieron que como la carta había demorado en llegar, las llamadas tenían que ver con tal respuesta. Cuando ese mismo viernes por la tarde volvió a sonar el teléfono, la madre de Úrsula contestó. Al oír el compás de la música les dijo rápidamente que iban a pagar el rescate. Este lo había donado un vecino de ellos, ya que la familia Herman no contaba con solvencia económica. Ellos vivían allí porque el bisabuelo de Úrsula había comprado esas tierras hacía muchos años para el pastoreo. Cuando ella contestó el teléfono, les dijo que ella quería una prueba de que Úrsula estaba viva y les preguntó que cuáles eran los apodos de los 2 osos de peluche que tenía Úrsula. Sin embargo, los que llamaron cerraron el teléfono. Sin noticias y con la familia en un estado de angustia indescriptible, la policía intentó avanzar. Armó algunas cuadrillas y rastrearon con decenas de perros entrenados y con varas que hincaban en el suelo. Cuando la desaparición transitaba más o menos en el día 19, a las 9 de la mañana, un grito azotó el aire. A unos 800 metros cerca del lago, en un pequeño claro del bosque, un oficial había golpeado algo sólido al hundir su vara de metal en la tierra. Despejaron esa zona de hojas y de maleza y descubrieron una manta marrón. Debajo había una madera, la que levantaron y hallaron otra tabla. Cuando quitaron encontraron lo que parecía ser una gran caja pintada de verde. En la parte superior tenía 7 cerraduras con pasadores metálicos. Con una pala forzaron su apertura y saltaron por los aires los herrajes y lo lograron. Adentro estaba acurrucada la pequeña Úrsula, la hija menor de los Herman. Esta no había llegado a cumplir sus 11 años. La caja de madera medía 136 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho. Estaba súper equipada con 3 botellas de agua, 12 latas de Fanta o de soda, 6 barras de chocolates, 4 paquetes de galletas y 2 paquetes de chicle. También tenía una pequeña biblioteca con 21 libros. Entre ellos habían cómics, novelas románticas y textos de terror. Una luz, una radio portátil y un sistema de ventilación fabricado con tuberías de plástico que subían hasta la superficie. Era a todas luces un secuestro planificado que había salido muy mal. Los diseñadores del espanto no habían contado con el error fatal que cometieron. Estos no previeron que debían hacer circular el aire para que el oxígeno fuera suficiente a esta pequeña cárcel ubicada 1,40 metros bajo tierra. Los policías no pudieron contener las lágrimas y tenían que darle la fatal noticia a la familia. Luego de esto fueron 2 detectives a la familia en donde comunicaron la noticia. Su madre quedó sin habla y su padre, en cambio, preguntó que si ella había sido lastimada antes de morir, lo cual explicaron que no. En la autopsia se reveló que ella fue sedada con unos gases y esta pues no le permitió Indicaba que los secuestradores habían querido mantenerla con vida. Los investigadores buscaban más de uno, ya que la caja pesaba más de 120 libras y esto pues había que por lo menos haber sido 2 personas. Ofrecieron una recompensa y no demoró mucho en circular un nombre: Werner Massukert. Este era un vecino del lugar de 31 años que vivía con su esposa y sus 2 hijos a unos kilómetros de los Herman. Él era mecánico y se dedicaba a la reparación de televisores. Era de temperamento volátil, imponente físico y bebedor empedernido. También se sabía mucho que él debía mucho dinero. Meses después, otro conocido de Massukert fue llevado a declarar. Se llamaba Klaus, era mecánico y estaba desempleado, además era alcohólico. Después de estar detenido 2 días, comentó a la policía
de que él había hecho un hueco y este fue mandado por Masuke. Sin embargo, los policías le dijeron que los llevará a tal dirección y para su sorpresa, la dirección no estaba ni cerca de donde habían encontrado a Úrsula. Mientras los Herman intentaban sobrevivir a su desgracia, decidieron que no hablarían con la prensa. De hecho, no han trascendido fotos familiares ni los nombres reales de sus padres, ya que estos no permitirían que los homicidas les secuestraran también sus vidas. La que llevaba la peor parte era la madre, ya que ésta sentía que ella debía haber ido a buscar aquella tarde a su pequeña hija. Se volcaron de lleno a la religión. El menor se refugió en el surf y el mayor, que fue Michael, fue el único que eligió dar la cara. Él buscaría justicia porque quería saber la verdad de todo. Masurik insistió en su inocencia y siempre decía: ciertamente no fui un buen ciudadano, a veces soy grosero y veremos muchos intentos de retratarme como una mala persona, pero no tengo nada que ver con este crimen. La hija y el hijastro hablaron sobre algo ocurrido en su casa con su mascota. Cierto día que él llegó a su casa, su perrita pues había volteado el bote de la basura y la metió al congelador hasta causarle la muerte. Entonces son situaciones que dejan pensando si realmente él fue el autor principal de esta muerte. Todos estaban felices porque presuntamente la persona que había causado la muerte de Úrsula estaba en la cárcel, menos su hermano Michael. Él decía: no estoy convencido de su culpabilidad, pero tampoco estoy convencido de su inocencia. En el año 2022, el 3 de noviembre, coincidiendo con el 41 aniversario del crimen, se emitió en Alemania un documental de 1 hora y media que se titula La chica de la caja, ¿quién mató a Úrsula Herrmann? Este fue realizado por el canal de televisión New Sky. Detrás de esta, Michael, quien dijo: si hay mentiras, quiero que se vean. La filmación crítica al accionar policial a lo largo de los años abreva en las mismas dudas que tiene el único que se resiste a olvidar. Hoy en día, Úrsula tendría 51 años. Hay algunas hipótesis de lo que pudo suceder, las cuales arrojan que pudieron haber sido algunos chicos del internado que estaba cerca de la ciudad. Sin embargo, pues esto no está confirmado. Esto se dio ya que en la nota que mandaron al padre habían trazos marcados de fórmulas matemáticas que se les brindaban en clases a adolescentes. También en la caja de donde estaba Úrsula habían retazos de cómics muy famosos que también ven los adolescentes. Entonces todos estos detalles llevaron a Michael y a una joven que se ofreció al escuchar este caso a esta conclusión. Sin embargo, no se ha podido confirmar hasta la fecha. Esto también, pues había un cable que se encontró muy cerca del internado de donde pasó pues esta tragedia. Así que esto nos deja pensando si realmente la persona culpable está en la cárcel o los verdaderos autores están todavía gozando de una libertad en donde pues lastimosamente hicieron un secuestro, sin embargo este salió muy mal. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas tú. Si te gustaría más de mis videos, voy a estar subiendo videos todos los lunes. Así que activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos. Que tengas lindo día y saludos hasta donde me estás viendo. Bye.